Yo estoy convencido que vamos a encontrarle la cuadratura al círculo. Quizá porque si no tendría que buscarme otro oficio, ¿no? El optimismo me permite seguir haciendo lo que me gusta. Pero también porque he visto, en efecto, la dificultad que tuvieron empresas tan grandes como Facebook o como Twitter, justamente para monetizar su actividad, y le han ido encontrando. No tendrán ellos más neurona de la que tenemos tantos periodistas metidos en este oficio, asociados con expertos en relacionarse con el mercado de la publicidad. Nos quedó desde luego pendiente un tema muy grave, y es el del uso de nuestros impuestos para financiar arbitrariamente, injustamente, de manera sistemática, a los medios de comunicación, a través de distintas fórmulas. Una fundamental, la publicidad oficial. Las gacetillas. Es tan importante el tema que esa es la mesa que sigue. Entonces, si quieren un poco venir a la segunda parte, al segundo capítulo de esta serie, 6 de la tarde, con Hugo Pipitone, que trae una postura bastante fuerte. Perdón, 16 horas. 16 horas, 4 de la tarde, nos vemos aquí con Hugo Pipitone y su ponencia, y después la discusión, donde estará Canela también presente. Muchas gracias. En primer término, le voy a dar el uso de la palabra al profesor Hugo Pipitone, del CIDE, que va a hacer una introducción general sobre la situación de México. Bueno, muchas gracias. Déjeme agradecer a los organizadores por haberme invitado a este evento. No sé si le han hecho un favor a ustedes, ¿verdad? Pero ahora, sin énfasis innecesarios, este es el periodo más dramático de la historia de México después de la Revolución. Una combinación letal de violencia criminal desatada e ineptitud institucional. En referencia al periodo inmediatamente posterior al 2 de octubre, a la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. En referencia al periodo inmediatamente sucesivo, al 2 de octubre de 1968, decía Elena Poniatowska: todo era de una normalidad horrible, insultante. Medio siglo después, casi medio siglo después, ahí estamos, en la normalidad horrible, insultante que nos rodea. Y desde el corazón de las instituciones mexicanas viene la falsedad, una vulgar falsedad. La ineptitud y colusión criminal en Guerrero es problema de Guerrero. Y lo mismo vale para Guadalajara o para Tamaulipas. Y así no es. Estamos frente a la descomposición, a una descomposición institucional general. Y el Estado que se descompone, después de haber prolongado la vida de ese sistema por casi un siglo, contagia, arrastra a la sociedad, debilitando su capacidad de reacción e incluso su capacidad para ver su misma realidad, la que pasa frente a sus ojos. Un Estado, en eso estamos, frente a un Estado incapaz de reformarse, que ha vivido décadas entre demagogia, simulación y disimulos. Una incapacidad que afecta a los partidos, incluso a los partidos de oposición, que hacen
los mexicanos sabrán de lo que estoy hablando, segundos pisos, líneas del metro que cuestan un ojo de la cara y no funcionan, o declaran la guerra al narco, pero son incapaces de reformar una justicia corrupta y fuerzas policíacas que demasiado a menudo son delincuentes uniformados. En México llamamos lo que nos ha ocurrido en los últimos años, desde el comienzo del siglo, transición. Y hoy descubrimos que en realidad estamos frente a la agonía interminable de un sistema corroído del cual no encontramos salida ni a la izquierda ni a la derecha. Un sistema que sigue pudriéndose y pudriéndonos. Impecable e implacable, decía el poeta, con 95% de impunidad. Los funcionarios públicos mexicanos hablan sin vergüenza de ir hasta las últimas consecuencias, de caiga quien caiga, no cae nadie. Repito, 95% de impunidad. Una opereta trágica. En 1920, Martín Luis Guzmán, probablemente el mayor periodista mexicano del siglo XX, y no solo periodista, decía: la culpa mayor de los hombres de Porfirio Díaz fue, cito, no haber dado a México moralidad cívica, practicándola ellos mismos. Una simulación de virtud ausente que liga porfirismo y régimen priista. Y como siempre, se encubre el incumplimiento institucional con obras públicas. Del segundo piso al futuro aeropuerto. Las nuevas pirámides. Una enfermedad compartida. Ahora estamos en un país de simulaciones, revolucionarias naturalmente, son siempre revolucionarias, sobra decirlo. Y una ciudadanía que mira el país a través del espejo deformado de la televisión. En un país así todo es posible, y normalmente todo lo peor es posible. Déjenme recordarle algunos datos que ustedes conocen. 54% de los mexicanos ven televisión entre 2 y 4 horas diarias. Y la mitad, 27%, lee periódicos. Entendámonos, 27% sería una gran cifra. Lo que pasa es que el 27% en su gran mayoría lee periódicos sensacionalistas y deportivos. O sea, gran parte de los medios desinforman. Esta es su función. Por dinero, por complicidad con el poder o simplemente por costumbre, por inercia. Algunos estudiosos dicen hoy que Napoleón perdió la batalla de Waterloo porque tenía mapas erróneos que le hicieron emplazar la artillería donde sería inefectiva. Hacer honestamente el periodismo en México es intentar ser cartógrafos de una sociedad en gran parte desconocida y que demasiado a menudo se miente a sí misma. Es nadar contra una corriente de desinformación institucional y comercial entretejidas. Y sin embargo, el periodismo serio es una de las pocas barreras contra esa normalidad enferma, insultante, de que hablaba Elena Poniatowska. Déjame hacer otra cita. Octavio Paz, en una de las cosas extraordinarias, pero ha escrito muchas cosas extraordinarias, que ha escrito, me refiero a la crítica de la pirámide de 1969, decía: lo que ocurrió el 2 de octubre
de 1968, que es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Ayotzinapa. El 2 de octubre había centenares de cadáveres alrededor de la Plaza de la Tres Culturas. Hoy hay miles de cadáveres, pero no alrededor de la Plaza de la Tres Culturas, en todo el país. Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 fue la negación de aquello que hemos querido ser desde la Revolución y la afirmación de aquello que somos desde la conquista y aún antes. Es un México que, si sabemos nombrarlo y reconocerlo, un día cesará de ser ese fantasma que se desliza en la realidad y la convierte en pesadilla de sangre. El periodismo crítico es, permítame decirlo, yo, que no soy periodista, es lo que nos queda para nombrar y reconocer el horror del presente y sus responsables, para hacer avanzar una conciencia cívica que presione las instituciones al cambio, que desnude a los hombres de Estado sin sentido del Estado, que nos reconcilie con la realidad, por dramática que ésta sea. No es una casualidad, entonces, que su profesión, la de ustedes, sea hoy la más peligrosa en México. El número de ustedes, concluyo con eso, el número de ustedes que hacen su trabajo honesta y escrupulosamente, y creo que ese es uno de los pocos datos positivos del presente histórico de México, está en aumento. Y por eso tienen ustedes mi simpatía y respeto. No hay trabajo peor que el de ustedes. Y al mismo tiempo no hay trabajo más necesario. Gracias. Agradecemos al profesor Pipitone y doy el uso de la palabra a Guillermo Canela de la UNESCO para hablar un poco de la realidad latinoamericana. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo lo que voy a hacer es, por la primera vez estamos presentando en este evento los resultados en español de este estudio que se llama Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios, que fue un estudio global que UNESCO hizo a pedido de la Conferencia General de la organización. Por lo tanto, fue una demanda de los 195 estados miembros de UNESCO, incluyendo México, por supuesto, de que UNESCO pudiera ofrecer una evaluación respecto de la intersección de estos dos temas, ¿no? Libertad de expresión, pero también el desarrollo de los medios. La idea es ofrecer una perspectiva de dónde se desarrolla el tema publicidad oficial, ¿no? Porque, por supuesto, la forma como se utiliza la publicidad oficial, para bien y para mal, es un tema para la libertad de expresión, pero eso no se desarrolla en el vacío, ¿no? Está conectado a todos los otros problemas de la libertad de expresión y del desarrollo de los medios. Entonces tengo la impresión que eso puede ayudar después los debatedores que creo van a hablar más específicamente de publicidad oficial, aunque eso sea uno de mis temas, de ver cómo está eso en el escenario regional. Entonces, para que tengan una idea, este estudio está concentrado en 4 grandes ejes: el tema de la libertad, el tema de pluralismo de los medios, el tema de la independencia, donde la cuestión de la publicidad oficial tiene un rol particularmente importante, de nuevo para mal y para bien, y el tema de la seguridad de los periodistas, de lo cual ya habló el profesor antes que yo pudiera hablar, ¿no? Este estudio, que es muy interesante porque puede ofrecer una perspectiva comparada,
fue desarrollado en carácter global, entonces hay un informe que es el informe global, que es este que ustedes tienen disponible ahí, pero también hay estudios específicos para cada una de las 6 regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica y Caribe. Yo voy a presentar las informaciones específicas del estudio latinoamericano y caribeño, y en todos los casos, más allá de los 4 temas que yo mencioné antes, todos ellos están presentados bajo un recorte de género, que es una de las prioridades de UNESCO. No voy a entrar en los detalles metodológicos de la construcción porque no tenemos tiempo, pero solo una cosa que me parece importante, que el estudio fue construido así, o sea, a partir de todas las fuentes de organizaciones, incluyendo UNESCO, que trabajan libertad de expresión en el mundo, y un comité de 26 expertos de los 5 continentes ayudaron a construir un proceso de validación de este documento, que después entonces fue presentado ante la Conferencia General de UNESCO. Entonces, específicamente en la cuestión de libertad, voy a intentar, o sea, en cada uno de los ejes voy muy rápidamente a hablar de aspectos positivos para América Latina y Caribe, o sea, qué cosas mejoraron, y de los aspectos que todavía siguen necesitando mejoramientos y nuevas políticas públicas. Es verdad que las cosas de los últimos años mejoraron desde un punto de vista legal, institucional. Todos los países de la región, excepto uno, tienen la libertad de expresión como un valor en sus constituciones. O sea, eso no es algo menor, ¿no? Si vemos lo que pasó en las dictaduras militares en varios países de la región hace poco. Hay una tímida, pero sin embargo constante descriminalización del uso de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. O sea, cada vez menos países autorizan que se utilice el derecho penal para hacer evaluaciones en el Poder Judicial sobre el trabajo periodístico, lo que también es una ventaja y una cuestión importante. Y finalmente, en el aspecto positivo, hay un creciente número de países con leyes de acceso a la información pública en la región. En fines de los años 80 había un único país con leyes de acceso a la información pública. Hoy son casi 20 en América Latina. Lo más reciente es Paraguay, que aprobó su ley el 18 de septiembre. Y acá hago un comentario específico sobre el tema publicidad oficial. Las leyes de acceso a la información pueden ser muy útiles para tener acceso a los datos de publicidad oficial, porque uno de los problemas de la evaluación del tema publicidad oficial en varios países de la región es que no hay datos, o sea, no sabemos cuánto se invierte, no sabemos en qué medios se invierten, no sabemos cuáles son las razones que se invierte en estos medios y no en otros. Entonces, en muchos países, por ejemplo, Brasil es uno de ellos, los propios diarios están haciendo pedidos de acceso a la información pública para saber dónde va la plata de la publicidad oficial. Ahora, sí hay muchos aspectos negativos. En varios países de la región sigue habiendo una conflictividad entre gobiernos y medios, con nuevas leyes de medios que están siendo utilizadas para disminuir el volumen de información disponible y no para aumentar el volumen de información disponible, ¿no? Hay una cierta reinterpretación del concepto de libertad de expresión en varios países de la región, donde se dice algo como libertad de expresión es importante, pero hay otros derechos, entonces quizás disminuimos un poco de la libertad de expresión, y ese es un discurso muy peligroso, ¿no? Y finalmente, en el tema de libertad, los órganos garantes y la implementación de estas mismas leyes muchas veces no están de acuerdo con los estándares internacionales. En pluralismo, sí es verdad que con la Internet hay mucho más acceso a la información y mucho más acceso a fuentes de información, hay más actores presentes, hay más medios comunitarios y llamados públicos, pero sí América Latina sigue siendo una de las regiones con lo más alto nivel de concentración de propiedad de los medios de comunicación, lo que por supuesto tiene un impacto en el pluralismo y tiene una relación perversa con la distribución de la propia publicidad oficial, que es el tema de esta mesa, ¿no? O sea, se genera un ciclo vicioso donde estos mismos medios concentrados son los que más reciben la publicidad, y por ahí va el camino de la concentración, ¿no? Entonces tenemos un problema de concentración, y al mismo tiempo que tenemos un avance en lo que se llama medios públicos, o que se autointitulan medios públicos, como cuando evaluamos la realidad nos damos cuenta que no son tan públicos así. Muchos de estos nuevos medios de verdad siguen con la agenda del partido que está en el poder en aquel momento, ¿no? Y los medios comunitarios, aunque sigan siendo, mejoraron mucho su aprobación institucional. Hace 20 años en casi todos los países de la región no eran reconocidos.
Hoy sí son legalmente reconocidos, pero siguen sin recursos, sin sostenibilidad financiera, etcétera, lo que es un problema. O sea, se puede tener el medio comunitario aprobado legalmente, pero después no pueden funcionar porque no hay recursos significativos para que funcionen, ¿no? Y hay una desigualdad del acceso a la Internet en la región. Bueno, en el capítulo Independencia, sí es verdad que se busca más autonomía a los medios y hay una discusión más fuerte sobre los medios. Sí es verdad que cada vez más estamos con cuestiones éticas y profesionales sobre la mesa de discusión, lo que es importante para la independencia. Tenemos una sociedad civil muy activa en América Latina, lo que también es importante para garantizar la independencia editorial y el discurso de los medios. Es un tema cada vez más presente en las sociedades. Pero sin embargo, y ahí el tema de esta mesa, seguimos teniendo la publicidad oficial influyendo de manera muy significativa en disminuir la independencia editorial de varios medios, y lo que tiene que ver también con cuestiones éticas. Y cuando hablamos de publicidad oficial, ojo, que es importante saber que en muchos casos la publicidad oficial no está en el gobierno estricto sensu, pero está en grandes empresas estatales que usan la publicidad como si fueran, entre comillas, empresas comerciales regulares, pero no lo son, ¿no? Y esas generan un desequilibrio de poder en varios países de la región. Creo que el Inter-American Dialogue publicó hace unos años un estudio muy interesante que tenía un título aún más interesante que los resultados, que era El precio del silencio, que era la discusión exactamente sobre el uso de la publicidad oficial en la región. Hay una sofisticación del control o de lo que llamaríamos de censura de los contenidos, y hoy de mañana se habló mucho de eso. También hay mucha autocensura, lo que genera problemas para la independencia. Y de lo que ya hablamos, tenemos un problema de autonomía e independencia de las agencias reguladoras del sector de medios, que genera problemas ahí para la independencia. Y finalmente, en este capítulo de independencia, y con eso ya casi terminando, solo una cosa más de seguridad, tenemos una perspectiva de autorregulación muy floja en la región. Se habla mucho de eso, pero se avanzó muy poco en lo que es la autorregulación de los medios privados o medios públicos en la región. Y finalmente, seguridad. Una cuestión, el profesor ya subrayó de manera muy clara, tenemos una gran impunidad, lo que retroalimenta el ciclo de la violencia hacia los periodistas y otros, ¿no?, por defensores de derechos humanos. Y tenemos, por increíble que parezca, un aumento de la violencia hacia los periodistas en toda la región, y una violencia cada vez más sofisticada. O sea, no es solo, entre comillas, la violencia más grave, que es la letal, pero hay distintas formas de acoso que están surgiendo, incluso desde un punto de vista legal, lo que estamos llamando de violencia digital, y etcétera, que está presente en varios países de la región y, bueno, y desafortunadamente del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo que se creció eso, también hay una preocupación cada vez más fuerte, no solo de varios gobiernos de la región, pero de Naciones Unidas, de la sociedad civil, etc. Entonces, es un tema que está presente en la discusión multilateral e internacional. Bueno, vamos a seguir con el monitoreo, o sea, la demanda de la Conferencia General es que este estudio ocurra una vez a cada 3-4 años, entonces, por favor, colaboren, envíen informaciones a UNESCO que les parezcan importantes. Pero este estudio, claro, como siempre pasa con los organismos internacionales, son de grandes tendencias, pero sí hay acá, sobre todo acá que hay también muchos investigadores por la maestría, hay la necesidad de profundizar estas tendencias que están presentadas por el organismo multilateral, o sea, cómo se pueden con otras investigaciones profundizar los grandes temas que fueron encontrados ahí por este informe global de UNESCO. Era eso, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Le voy a pedir ahora a Darío Ramírez, de Artículo 19, que nos haga su presentación. Muchas gracias por la invitación a Jorge Israel, a Ricardo Rafael y a todos los de la maestría del CIDE, que me da muchísimo gusto, que va viento en popa. Voy a poner... Bueno, a lo largo de los años, y que creo que ya son varios, Justin, hoy traigo una posición diferente, ¿no? O sea, que si me oyeron hace 2 años, tal vez hoy digan, bueno, algo aprendió el muchacho. Creo
creo que voy a tocar tres temas generales en los minutos que me prestan. Primero, la diferencia publicidad-propaganda. Creo que hay que hablar de eso, y creo que de lo que estamos hablando es del papel de ese dinero público en un sistema de medios. Ese gasto que tenemos hoy, y yo no voy a entrar en eso, ojalá Justin sí, que lo tiene más actualizado, es un gasto insultante. No creo que haya ninguna manera de que sea un paliativo a nada. En realidad, este gasto inhibe el buen periodismo, o por lo menos una gran cantidad de colegas que quieren hacer buen periodismo es inhibido por esto. Yo creo que la publicidad oficial, como está ahorita, es el cáncer del periodismo mexicano. O sea, yo creo que está jodido el periodismo mexicano por el sistema de gasto que tenemos ahora en esta propaganda oficial, porque creo que le tenemos que llamar así, si no, no lo estoy entendiendo bien. Como está hoy el sistema, le da un poder desmedido a las autoridades. Un poder desmedido, además un poder que no les corresponde. Les corresponde, claro, gastar el dinero, pero no les corresponde llegar, como llega Roberto Borge, a la línea editorial del medio de comunicación. Entonces, ahí es uno de los temas que también quería tener. Ese poder que le hemos dado a las autoridades, hay que quitárselo. No hay mucha discusión al respecto, y ahorita voy a decir un poco cómo. Al final, habíamos varias organizaciones en América Latina, le comenzamos a llamar hace como 4 años la censura sutil, y creo que no es nada sutil. Creo que es bastante burda, bastante obvia, aunque muchos colegas traten de hacerlo como más escondido. Hace unos años yo decía, lo que hay que atacar es la discrecionalidad de cómo damos ese dinero. Bueno, hoy yo me oriento a que no hay que dar ese dinero. Es decir, la conclusión a la que voy a llegar es debemos de prohibir el dinero en propaganda oficial. No, y ahorita intento darle razonamiento a esto. Pero si combatimos la discrecionalidad, que es que, bueno, darle la caja chica a gobernantes como Javier Duarte o Roberto Borge y que hagan con millones de pesos lo que quieran con medios de comunicación o cualquier compra de espacio, me parece que si le quitamos esa discrecionalidad, pues evidentemente disminuimos el método de control. Ahora bien, el otro tema es que para que haya una autoridad corrupta con la intención de ir y controlar la línea editorial, pues tiene que haber un medio que le dé chance, ¿no? Creo que hay dos cosas en el sistema de medios de comunicación, y sí sé que es generalizar, y sí sé que hay gente buena allá afuera, sí, pero hoy sí me tomo esa licencia. Esa relación corrupta se compone de dos corruptos: los medios de comunicación, y no digo todos, sino ahorita intento señalar, y la autoridad. Llegamos entonces a que no todos pierden con la discrecionalidad de la publicidad oficial. Hay medios sumamente contentos con ese sistema y sumamente preocupados si gente como Justin jode y jode y jode que quiere quitar y regular la publicidad oficial, ¿no? O sea, creo que ahí hay una voz clara. Entonces, no es solo quitarle la caja chica, es quitarle ingresos asegurados. Y brinco al segundo punto. Ustedes, que son periodistas, pues seguramente les han enseñado el valor de la credibilidad, ¿cierto? Bueno, parte de ese valor de la credibilidad es que la credibilidad es un negocio
también, o debería ser un negocio, ¿no? El tema en el sistema de medios que tenemos hoy es que ni se esfuercen en estudiar una maestría, hagan buen o mal periodismo, de todas maneras tienes tu contrato súper jugoso y pues ya, ¿no? Ese es el problema, y repito, es un problema de que pocos convencidos, contentos en ese sistema, pues evidentemente se quedan con, pues no necesito la credibilidad. Ahora, yo creo que en ese tema de la credibilidad como negocio, sí hay una holgazanería brutal en muchos medios de comunicación. Una holgazanería que quiere decir, pues no me muevo, hago lo que me piden, no lucho, no trabajo para esa credibilidad y al final voy a seguir ganando. Ahí paso al siguiente punto. ¿Qué pasa si en esa discrecionalidad buscamos bueno, ¿cómo sería? Bueno, pues buscaríamos algunos puntos como que una legislación, y ahí no es que esté convencido, pero puntos que tal que tengan como transparencia, controles externos, auditoría, pluralismo y bla, 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 bla. Si tenemos una afición, o sea, casi religiosa, así como medio guadalupanesca tal vez, a la sobreregulación. Todo lo queremos así al detalle, entonces va a haber una auditoría, sí, una auditoría que, bueno, pues ahí tenemos las auditorías, inclusive la de la Federación, que estos principios tienen que estar basados en pluralismos informativos. Sí, ya me imagino al señor burócrata de la Secretaría de Gobernación pensando en el pluralismo y cómo manejo el dinero acá y cómo le doy a animal político, que es súper necesario que exista. O sea, no lo veo. Y me preocupa que en verdad pensemos que esa regulación, y yo diría tal vez sobreregulación, caiga en un sistema de medios que no quiere eso. No digo que no sea un buen primer paso, pero tal vez hay un elemento, pues un toque de radicalismo puede ser que no caiga mal. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué pasa si quitamos el dinero público de la propaganda oficial? Y por la otra parte, la información, la publicidad, pues digamos, ¿por qué no lo circunscribimos a campañas de interés público? ¿No? O sea, ¿qué hacer ahorita en Baja California? ¿Qué hacer con las vacunaciones? ¿Qué hacer con las inscripciones? ¿Por qué no nada más ahora? Creo que es un poco más amplio, pero por el tiempo me quedaría con eso. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda, mueren muchos medios de comunicación. ¿Eso es malo? Pues no tengo. Hoy me atrevería a decir pues que bueno, ni modo, así es, ¿no? Y seguramente varios de ustedes están diciendo, bueno, ¿y qué pasa si Nexos, que vive de dinero público, ¿no? Porque tú una vez me dijiste eso. ¿Qué pasa si Nexos? No hablo mal de Nexos nunca. No. Bueno, ¿qué pasa si Nexos, que puede tener grandes ingresos de publicidad, de dinero público, desaparece porque no tiene otra cosa? Entonces, esa es la pregunta. Y yo diría, bueno, pues es un sistema de medios. Entonces, pues sí, depende cuáles mueran. Sí, hay la selección natural, no sé. Pero ¿qué tal si mueren todos esos pasquines, ¿no? Que los crean políticos para presionar a los políticos, porque ahorita no están en funciones, entonces con eso golpean y sacan y chismean y que no hacen periodismo, simplemente viven del dinero público como respuesta, como el Kiko, no me acuerdo cómo se llama, el de Quintana Roo, etc. Entonces, si mueren los pasquines, no estaría mal. No estaría mal. ¿Mejoraría el periodismo sin el dinero público? No sé.
Tal vez eso es para los profesores del CIDE, ¿no? Si no mejora el periodismo es su culpa, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que si eso dispara el que se tiene que hacer de una audiencia, que se tiene que generar, pues sé que es muy liberal, pero bueno, pues tal vez sí. Yo apostaría a que sí. Solo me quedaría mencionar entonces cuál es el papel del Estado. Si el Estado tiene que involucrarse a través de la inyección de dinero público en sostener, como hoy se sostiene, no hay cifras exactas, pero más de la mitad de los medios de comunicación que viven del dinero público se sostienen de ese dinero público. No tenemos cifras exactas, pero es una bestialidad. O sea, es una bestialidad que el círculo empiece con sostener Notimex, Notimex sostenga los medios de comunicación, los medios de comunicación se les paga, en fin, no sé muy bien cuál entonces tendríamos que caminar para resolver ese problema, pero creo que es una pregunta válida. Si el Estado tiene la responsabilidad y la obligación internacional de proteger el derecho a la libertad de expresión, eso no hay duda. ¿Cómo se puede hacer? A través de la inyección de ese dinero de publicidad, no de propaganda. La propaganda, matémosla. Yo no quiero volver a ver esos gobernadores o al Velasco en todo el periférico. O sea, no le veo ningún sentido, sinceramente. Entonces, ese papel, pues yo diría, bueno, sí, claro que el Estado tiene. Y ahí regreso a la desilusión de las autoridades que comandan el Estado hoy en día en relación con esa inyección. Porque si su visión es sostener medios de comunicación como las televisoras, como como otros grandes medios de comunicación, pues no sé, es decir, no confío en esa visión estratégica del Estado para crear pluralismo, para impulsar medios críticos y para verdaderamente alimentar un sistema de medios que es el que querríamos, por lo menos varios amigos y yo. Entonces, ese papel del Estado en componer, en curar el periodismo, me parece que es algo que todavía no tenemos, pero que nos llevaría a si regulamos. Es decir, si regulamos y decimos, bueno, queremos una ley, la ley va a acabar con la intención de jalar los cables y poner un sistema. La conclusión que les dije antes, yo creo que el dinero público para propaganda debe de estar prohibido. Para la publicidad oficial, me parece que podemos tener leyes que verdaderamente repartan con criterios, es decir, si se quiere informar sobre embarazo adolescente y el anuncio está en Nexos, pues yo no sé cuántas adolescentes leen Nexos. Entonces, sí es un trabajo muy delicado, pero creo que al final, si quitamos miles de millones de la adulación a nuestras autoridades, pues creo que ya nos queda por lo menos cifras tal vez más manejables y mucho más eficientes en su gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Yo coincido en mucho de lo que acabas de decir y estaba como esperando que hablaras de Velasco, porque al ser yo chiapaneca, mi indignación es el doble cuando aterrizo en Chiapas, y más con el juego de la selección de ayer y su foto con el Chicharito. Y para mí Velasco rebasa, tal vez porque no voy seguido a Veracruz o Chihuahua. Bueno, le voy a pedir ahora a Justin que nos haga su presentación. Ella viene de Fundar. Gracias. Sí, la relación de la publicidad oficial con la libertad de expresión se podría definir, creo, como una paradoja, ¿no? Porque justamente, como tratamos de decir, como lo decía Darío, ¿no? La publicidad oficial es una herramienta que debería estar al servicio del derecho a saber, pero en la práctica lo que vemos
es que lo limita y tiene un impacto negativo sobre la libertad de expresión, ¿no? Porque cuando hablamos de publicidad oficial, para dar una definición muy rápida, nos referimos a los espacios que los gobiernos, que sean gobiernos de todos los niveles, o también, como lo comentaba Guillermo, pueden ser paraestatales. Entonces el gobierno, en su definición amplia, son los espacios que compran en los medios con dinero público para anunciarse, y esto es el objetivo, para comunicar con los ciudadanos sobre hechos relevantes, sobre información de interés público, ¿no? Y esto es el objetivo de la publicidad oficial. Sin embargo, lo que pasa es que esta herramienta está mal empleada, o está empleada con otros fines en el país y también en la región. Hablando de México, lo que hemos podido ver es que la función de la publicidad oficial es otra, y podríamos como dar como 3 ejes o 3 maneras, ¿no?, en que se da. Subsidia a los medios, ¿no? Es un subsidio. Varios medios no podrían vivir sin la publicidad oficial. En muchos estados el gobierno es el principal anunciante de estos medios, o en unos casos también es el único. Cuando hicimos trabajo de campo, los entrevistados nos contaban que muchos medios dependen al 50 o 80% de su presupuesto de la publicidad oficial. Entonces, eso es importante ponerlo en la mesa. En México no hay otros apoyos financieros a medios, sino a través de la publicidad oficial. Podríamos pensar en modelos de apoyos como existe en Europa, o el modelo también de Europa del Norte, pero aquí todo el apoyo pasa por la publicidad oficial, y aquí hay un problema grave, ¿no? 2, es una herramienta que permite comprar mucho más que espacios en medios, ¿no? Infomerciales, publicidad disfrazada como noticia, entrevistas pactadas. En Sinaloa, la ONG Iniciativa Sinaloa hizo un trabajo de pedir información, pedir las facturas a los municipios de Sinaloa. Y en una de esas facturas se reportaba el cobro en el rubro de publicidad oficial, lo que se llama comunicación social y publicidad, el cobro por la cobertura periodística de las acciones del presidente municipal, así tal cual, cobertura especial de información de las actividades del presidente, seguimiento puntual de las acciones del gobierno y del presidente municipal, entrevistas, así, tal cual en el documento, ¿no? Entonces, esto es el segundo uso que no está muy apropiado. Se compra mucho más que espacios en los medios para anunciarse, ¿no? Y el tercer punto que ya han tocado Dario y Guillermo también, es una herramienta de chantaje entre los gobiernos y los medios, ¿no? Cuando el Estado es uno de los principales anunciantes del medio, las amenazas de retiro de publicidad oficial son un arma para controlar o para tratar de influir sobre su contenido y su línea editorial, ¿no? Hasta pueden pedir que se despiden periodistas, ¿no?, que no les gustó sus notas o sus coberturas. En Veracruz, en junio de este año, cerró un periódico que se llama El Heraldo de Veracruz. No estoy forzosamente hablando de la calidad de este medio, pero cerró, y la causa era porque ya dejaba de recibir publicidad oficial, ¿no? Entonces fueron 40 periodistas, 40 personas que quedaron sin empleo. Entonces, este fenómeno es una práctica que ha sido denominada justamente en la región como censura sutil o indirecta, aunque Dario diga que no es tan sutil, pero retomando las palabras o la definición de la Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA, dicen que son mecanismos indirectos de restricción que se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas, que sin embargo son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos y la libertad de prensa, ¿no?, en este caso. Y esto es posible, lo que les acabo de contar, en México, porque no hay una ausencia clara, una ausencia de regulación de la publicidad oficial. No existe un marco claro, un marco fuerte, un marco que abarque todas las aristas del tema y que rige el uso de la publicidad oficial. Y además hay otro problema, existe poca transparencia, poco control, pocos mecanismos de control y una rendición de cuenta
defectuosa sobre los recursos públicos ejercidos en este rubro. Y estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero. Y estas cantidades de dinero se asignan de manera discrecional, ya que no hay criterios para asignarlas, y en ciertos casos hasta discriminatorias en todos los niveles de gobierno. De acuerdo al informe anual presidencial en 2013, el presidente Felipe Calderón gastó más de 39,000 millones de pesos durante su sexenio en publicidad oficial. Y el gasto reportado se triplicó, ¿no?, entre 2007 y 2012. En 2013, durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal, son datos de la administración federal centralizada y descentralizada, ¿no?, ejerció 4,195 millones de pesos en publicidad oficial. Para este año, para 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto prevé gastar casi 5,000 millones de pesos y justamente hicimos un pequeñito ejercicio de comparación para que se den cuenta de qué estamos hablando. Son 4,964 millones de pesos para ser exacta. En 2013 el programa de abasto social de leche ejerció un recurso de un poquitito más de 1,000 millones de pesos, casi 5 veces, 5 veces menos lo que se prevé gastar este año en publicidad oficial, y con este programa, con esta cantidad, se distribuyó leche diariamente a 6,5 millones de niños en el país. Y en los estados también el gasto es importante. En 2012 son 26 entidades que se gastaron 5,376 millones de pesos, ¿no? 20 veces el gasto federal el mismo año ejercido para combatir la mortalidad materna. Y hay de estos justamente 5,376 millones de pesos gastados en estas entidades federativas, solamente sabemos a dónde se destinó el 47% de este gasto. No fue posible acceder a la información detallada justamente de estos montos, ¿no? Y es aquí donde está el problema. Bueno, la cantidad importante de recursos públicos, yo creo que si estuvieran bien empleados no fuera un problema. El problema está en que estos recursos públicos se ejercen, como bien lo hemos explicado, con otros fines y con mucha opacidad, con poco control y sin rendición de cuentas ni sanciones. Les voy a compartir unos ejemplos. La opacidad del gasto. Es muy difícil lograr acceder al detalle de estos gastos, es decir, quién recibe cuánto y para qué. Hemos hecho con Artículo 19 un ejercicio que ya lleva 3 años de hacer solicitud de información a todos los estados de la República, y en la mitad de los estados no logramos tener acceso a este nivel de detalle. Entonces, sí, la transparencia puede ser una vía, pero hay que ser paciente y hay que pelear mucho la información, ¿no? Por ejemplo, hay estados que los 3 años en los que les hemos pedido la información nunca nos han dado cualquier tipo de información, y está Guerrero, justamente, está Puebla, está Tamaulipas, ¿no? Y no son forzosamente estados muy transparentes, ¿no? Existen sobregiros o sobreejercicios sí, del gasto. Es decir, que presupuestan una parte y luego se acaban gastando el doble o el triple. Y eso nos muestra la falta de control, de mecanismos de control de este gasto. Para darles justamente una idea, en 2012, de 25 entidades que entregaron información sobre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido, se advierte un sobreejercicio del 72%. Es decir, el 72% del presupuesto no había sido presupuestado, ¿no? Existe una falta de procedimientos claros, ¿no? Como lo hemos dicho. Por ejemplo, los contratos no detallan lo que se compra con la publicidad oficial. Por lo general, la negociación de la publicidad oficial se concentra en manos de un actor político
que a menudo es el director de comunicación del Estado. En otros casos, el propietario del medio realiza las negociaciones directamente con el gobernador o con un secretario. Hay periodistas en los estados que siguen recibiendo un porcentaje de los contratos de publicidad oficial que logran llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué independencia tiene un periodista que cubre el tema de salud, por ejemplo, en su estado, cuando recibe un porcentaje de la publicidad, del contrato de publicidad que la misma Secretaría Estatal de Salud contrató con su periódico? No hay criterios claros bajo los cuales se asigna la publicidad oficial. Los criterios de asignación de la publicidad oficial son el compadrazgo. Hay una frase que nos contó un académico en Querétaro: sale caro hacer un buen gobierno y sale más barato comprar a los medios. La relación entre los medios y el gobierno se establece sobre la base de una cobertura favorable y ventajosa, recompensada por contratos de publicidad. Esto implica una intromisión importante en el gobierno del gobierno en la vida del periódico. Por ejemplo, en Freedom House, en un reporte en 2011, contaba de un editor que fue despedido de sus puestos porque el mismo gobierno del estado le pidió a la redacción, le pidió al director de despedir a este editor, ¿no? Entonces va hasta muy lejos esta intromisión, ¿no? Y al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de actos de corrupción y de simulación de pluralidad, y viene un poco la parte que ponía Dario en la mesa, de que también los medios son responsables, ¿no?, de esto. Bajo este esquema, en México, más medios no necesariamente implica más información, ¿no? Es como una simulación de pluralidad. La proliferación de medios impresos, por ejemplo, especialmente de revistas en los estados, o hoy en día con Internet, abrir una página de Internet es muy fácil. Al final no quiere decir, no es una señal de pluralismo, son medios oficialistas. En algunos casos, peor, se crean solo para beneficiarse de la publicidad oficial. Un periodista un día me dijo, son los famosos Chayo Blogs, periodistas los abren y pues así ya sacan una renta mensual del gobierno en publicidad oficial, ¿no? En unos estados donde se transparentó el desglose de la publicidad oficial, en Puebla, hace unos años, y luego que descubren, cuando ya uno puede saber cuánto dio el gobierno a quién, pues se descubren también que hay empresas que son empresas fantasmas o empresas que recibían dinero bajo este concepto y que no tenían nada que ver con el gremio periodístico. Bueno, yo creo que con estos ejemplos queda claro que si no se regula el tema de la publicidad oficial, si no se transparenta el tema de la publicidad oficial, si no se separa la función de apoyos financieros a medios de la función de la publicidad oficial, que es la de informar y que debería ser muy limitada, ¿no? Pues no se logrará avanzar en el país hacia más libertad de expresión, ¿no? Y ya con eso termino. Gracias, Justín. Y cerraría esta ronda Daniel Moreno. Gracias. Hijo, qué mesa más dura me tocó, y además porque soy el periodista de la mesa. Arranco con dos aclaraciones. La primera es, cuando hablo de publicidad gubernamental, acostumbro a hablar en primera persona del plural porque me asumo como parte de un sistema de medios que critico, no como un juez de mis colegas. Y lo segundo, Animal Político recibe publicidad gubernamental. En los casi 2 años de gobierno, una cuarta parte de sus ingresos han venido de la publicidad gubernamental. Lo digo también pues, por un mínimo ejercicio de transparencia frente a un tema como es el de esta mesa. Lo digo además porque estas cantidades de dinero que hemos recibido nosotros, podría yo contarles cómo se dan servirían para ilustrar cómo desde la perspectiva de la publicidad gubernamental no existe absolutamente ningún criterio. Ha habido meses con 0 pesos, ha habido meses con más,
Normalmente nadie te pregunta cuántas visitas tienes, ¿no? Porque en la publicidad oficial eso no importa. Es decir, subrayo pues un elemento de crítica que han planteado Justin y Darío que me parece capital. La discrecionalidad de la publicidad gubernamental lo hace que se vuelva, decía Darío, el cáncer del sistema de medios. Yo soy un convencido de que la publicidad gubernamental ha podrido nuestro sistema de medios y ha hecho que los medios, sus dueños y sus directivos fundamentalmente abdiquen de la función central de un periodista. Han hecho además que abunden, que se reproduzcan la cantidad de medios a tal extremo que solo en la Ciudad de México, si uno se levanta a las 7 de la mañana y quiere informarse, entre noticieros de radio, de televisión y periódicos hay más de 50 opciones. Yo, que no soy un estudioso del tema, no conozco ningún otro país en América Latina que tenga esto. Ninguno. Esto es publicidad gubernamental. Medios y directivos, insisto, renunciando a la función central del periodismo, en abierta complicidad con gobiernos, y ahí retomo lo que plantea Darío, que es, estamos hablando de que no solo hay un corruptor, sino hay el que se deja corromper y que además ha hecho de esto un sistema de vida. ¿A qué profundidad ha corrompido esta corrupción al sistema de medios? No importa la preparación de un periodista, porque el periodismo es un atentado contra tu negocio central, que es la publicidad. Usemos el lugar común de que periodismo que no sea incómodo al poder es publicidad y propaganda. ¿Cómo hacer periodismo en un medio cuando depende en 50, 70, 80, 100% de la publicidad gubernamental? Es atentar contra el negocio mismo. Ha provocado desviaciones como que las grandes firmas, los grandes rostros conocidos, son quienes sostienen, quienes validan este sistema, es decir, gobiernos federal y locales entregándole cantidades fuertes a un medio de comunicación, se llame radio o televisión, porque tiene gente conocida y poderosa que gana, y créanme que no es un decir, un conductor o una conductora de radio ganan 100 veces más que su corresponsal en el estado más peligroso para hacer periodismo en México, que es Veracruz, 100 veces más. ¿Por qué? Porque lo que preocupa, lo que asusta al gobierno es una crítica de ese comunicador o de esa comunicadora y no la información que genere su periodista desde Veracruz. Hasta ese nivel, insisto, ha corrompido, hasta que los periódicos los medios en general han negado el trabajo de sus periodistas, de sus reporteros, porque simplemente, insisto, el que ejerzan su trabajo es una amenaza para su sistema financiero. Los medios hemos olvidado, pues, que nuestro cliente se llama lector, que nuestro cliente es el público más, dicho en el sentido más amplio del término, y hemos optado por establecer una relación en donde le vendemos periódicos al poder que reproducen declaraciones del poder, porque además están mantenidos por el poder. Nuestro cliente es el poder, nuestro lector es el poder y nuestra fuente es el poder. ¿Para qué? Lo hemos platicado en el CIDE y lo hemos platicado en mesas y lo hemos platicado en demás espacios. ¿Para qué disertar sobre el periodismo de declaraciones que se hace en México, que es una crítica que se le hace a los reporteros que yo he oído desde hace 25 años que estoy en esto, cuando en realidad no existe un sistema de medios que permita generar periodismo en serio? Evidentemente hay excepciones, muchísimas, y yo siempre insistiré, cada vez hay más y mejor periodismo, pero estamos hablando en términos generales. Entonces, subrayo, ¿por qué preocuparnos, pues, como sistema de medios, de preparar periodistas si estos van a atentar contra nuestro negocio? De la escasa experiencia que tengo en este asunto, diría, 8, 9 de cada 10 medios dependen más de un 50% de la publicidad gubernamental. Llegan a depender hasta un 100%. ¿Cómo haces periodismo en ese contexto?
Que si se tiene que eliminar o no, eso es un debate, ahora que me malcitó Darío. Yo quiero mucho la revista Nexos. No, el punto nada más es, yo agregaría un elemento. Yo no eliminaría los recursos de publicidad simplemente por un asunto que es, yo sí creo que es obligación del Estado proteger el derecho a la información. Pero eso no significa que sea ni en las cantidades absurdas de hora, ni con la absoluta falta de reglamentos, ¿no? de reglas claras. No, yo bajaría las cantidades y establecería reglas claras y punto. Pero sí me preocuparía que un medio que creo que es importante para el debate público desaparezca porque la iniciativa